Muy buenas tardes, casi noches para cada una de las personas que están en directo y las personas que escuchan esta grabación, este estudio bíblico. Que el Señor los bendiga, los presentes en el live y las personas que en diferido van a tener la oportunidad de escuchar este estudio bíblico. Es la fecha de hoy, 30 de julio de 2026, son las 6:38 en Bogotá, Colombia. Y una muy buena noticia que esta semana me han compartido, me han dicho que esta reflexión bíblica, este espacio, se ha compartido muchísimo en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos. Estamos en una escala de difusión en la primera parte de difusión en estudios bíblicos. Es algo que me llena de una satisfacción y privilegio muy especial, y gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad de promulgar el Evangelio. Y también esa escala se replica en Centroamérica. Hay muchas personas escuchando este estudio bíblico en Centroamérica, y esto también hace que haya una difusión muy interesante en Centroamérica y Estados Unidos en este estudio. Claro, Colombia siempre ocupa el primer lugar en nuestro corazón, pero también en la difusión. Y pues estamos nosotros para divulgar el reino de los cielos, que es lo que el Señor nos ha pedido. Muy bien. Hay algo que tenemos que tener en cuenta con las temáticas que estamos viendo. Algunas que ya de pronto son de uso, es decir, que ya conocemos, otras que son tal vez novedosas, u otras que pensamos que conocemos, pero que tal vez nos hace falta ajustar algunas cosas. Y hoy vamos a tener realmente pocos minutos, pero también dentro de la difusión que hacemos está el curso de escuela bíblica dominical en las mañanas, que está hablando de un tema que es el tema que en global vamos a ver hoy o a estudiar hoy por unos minutos, y es el tema de el dinero y la vida cristiana. Si bien el título del curso que yo estoy haciendo en directo los domingos se llama ¿Cómo administrar el dinero de Dios?, pues es algo más preciso y específico. Los animo a escuchar las grabaciones y también tienen visual en las diapositivas. Aquí nos vamos a basar más que todo en enfatizar que la vida cristiana también es importante prestarle atención al bolsillo. Pero más que el bolsillo, la actitud que debemos tener frente a los recursos que tenemos, empezando porque la motivación es que los recursos no son nuestros, son obra de la misericordia de Dios que los distribuye de tal forma que somos responsables administradores de lo que Él nos da. Obviamente que para tener el recurso monetario o tener la actividad productiva, esto no es solamente un apostar a la lotería o al azar, es tener que reconocer que para tener esa operación productiva, porque todos nosotros, adultos funcionales, tenemos la responsabilidad de ser productivos, debemos contar con, obviamente, las virtudes que Dios nos da. Dentro de esas virtudes, la salud física, sea mucha, sea media, sea poca. También tenemos que contar con el conocimiento o el área de dominio que Dios nos da, sea mucho, sea medio, sea poco. Y tenemos que reconocer que aquí viene un punto que es muy importante: la actitud frente a lo que Dios nos da. Y aquí vamos a ir a Proverbios, capítulo 5, versículos 6 al 11, y el abrebocas está ahí, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 5, en el versículo 6 en adelante hasta el 11.
Entonces, ¿quién desea hacer esta lectura? Proverbios 5, 6 al 11. Ujú. Creo Yo que paso. es Proverbios. Creo que es Proverbios. Espera, Leo. Creo que es Proverbios 25. Ah, ok. Creo que es Proverbios 25. Segundo paso. 25. Igual del 6 al 11, ¿sí, pastor? Sí, creo que mis apuntes se equivocaron. Si quieres, yo leo este texto y tú lees el siguiente. Tengo aquí una confusión en los apuntes. Dice Listo. así el proverbio. Observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni soberano, prepara en el verano su comida y en el tiempo de la siega guarda su sustento. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? Cuando te levantarás de tu sueño, un rato duermes, otro dormitas. Llega la miseria del vagabundo y la indigencia del mendigo, y es el texto que quería decirles. Tal vez ahorita más adelante afinamos un poco la cita bíblica, pero están los proverbios. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos con qué producir, porque tenemos las, los talentos, podemos también llamarlo dones que Dios nos da. Y Dios nos da esos talentos o dones para su servicio. Algunos cristianos, digámoslo así, l- lo enmarcan en un servicio eclesiástico. Es decir, las personas de pronto tienen facilidad con un instrumento musical o las personas cantan con una voz que el Señor los dotó o sencillamente las personas también tienen virtudes de dirección o no es, sin ponernos tan litúrgicos, la persona que está dispuesta a lavar la loza de todos después de un almuerzo, la persona que barre o arregla o hace aseo. Es decir, todos tenemos lo que Dios nos da y eso se enmarca en servicio. Sin embargo, dentro de ese título de servicio está la actitud que debemos tener frente a la productividad. Aquí hay que tener mucho cuidado con algo. El proverbio dice, observa a la hormiga, oh perezoso. Lo que estos versículos nos están diciendo exactamente es que hay un símil con un ser creado por Dios diminuto, que es una hormiga. Y la hormiga es el antónimo del perezoso, porque la hormiga no descansa y siempre está diligentemente produciendo. Y lo produce no estando sola. La hormiga siempre está agremiada. La hormiga está en su comunidad. Y el Señor está poniendo como ejemplo antagónico del perezoso a la hormiga. Aquí tenemos que darnos cuenta que es un buen ejemplo para la actividad que realizamos. Dice, mira sus caminos y sé sabio. No tienen capitán, es decir, no necesitan, como se dice popularmente, policía que esté, digámoslo así, encima, gobernador, soberano. No trabaja al ojo del jefe, no trabaja al ojo del empleador. Prepara en el verano su comida, es decir, que ella sabe guardar y en el tiempo de la siega guarda su sustento. Está creando unas virtudes de productividad y de sabiduría muy importantes que hay que tener en cuenta. La hormiga no trabaja para sí misma.
En términos, obviamente, teológicos, todos trabajamos para Dios y para la gloria de Dios. Pero un punto que hay que precisar dentro del el marco humano en el que el Señor nos ha puesto, en estar vinculados con los demás, con familia, con iglesia, con familia extendida, que es la iglesia, trabajamos en pos de los demás. Es interesante que este mensaje en el siglo XXI puede ser impactante, sobre todo por las generaciones de personas que tienen dentro de su marco el vivir solamente para sí mismo, no para otros. Entonces, claro, la acumulación de riqueza se confunde, por ejemplo, con lo que aquí la hormiga hace, que guarda su sustento. Eh, es diferente ahorrar a acumular. Hay, hay dos cosas muy diferentes, aunque pueden disfrazarse en la realidad. Y puede ser engaño humano. Claro, ¿quién puede decir que el que acumula no está ahorrando? Es algo difícil de descifrar porque pertenece al 10.º mandamiento que es muy complicado de discernir. No codiciarás. ¿Quién puede conocer a un codicioso si no es por sus obras? Pero un codicioso no se percibe hasta que no actúa. Y es más, actuando o desarrollando su codicia a veces es imperceptible. Es igual el punto del ahorro al punto de la acumulación. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque el principio que tenemos nosotros que alimentar y por el cual esta noche, ojalá quede claro, es el principio de la administración de lo que Dios nos da. ¿Qué te da? Te da la salud, te da los talentos, dones, te da el tiempo y te da el dinero. O sea, el dinero no cayó del cielo. El dinero cayó porque tú lo produciste y claro, cuando lo produces es todo un proceso que Dios hace en ti para obtener. ¿Mm? Estoy hablando en términos obviamente de marcos de producción. Y la Biblia sí nos llama la atención a que no estemos adormecidos en eso. Estamos en tiempos donde las personas o trabajan para la acumulación de sí mismos y sus propios planes, digámoslos así, autónomos o individuales, más que individuales, individualistas, que ya es un término peyorativo, a- al punto de que las personas, eh, digámoslo así, por voluntad propia, dependen de subsidios. ¿M? Por voluntad propia, no por la providencia. O sea, si voy a poner un caso de providencia de Dios, por ejemplo, existe una persona desprotegida que, digamos, ya no tiene las capacidades físicas, pues es más que justo que sea no solamente subsidiado, sino sostenido. Pero son las excepciones, ¿bien? Que eso está muy claro en la Carta de los Hechos y también en las leyes de misericordia que Dios pone en el Pentateuco. Pero aquí hay que tener en cuenta que el dinero que tienes en tu cuenta de ahorros, que sea poca o mucha, esa cantidad tienes que administrarla y tienes que administrarla de tal manera que honre a Dios en los principios que Dios te ha enseñado por las Escrituras. Como les digo y repito, este tema es mucho más ampliado en todo el curso que estoy desarrollando los domingos, en el tiempo de escuela bíblica dominical. Entonces, algunos tal vez pueden decir, bueno, yo soy cristiano, leo la Biblia, oro, canto, pero pues digamos que esto de la plata, esto es mío. Esto no es de Dios. O sea, Dios no se unta con la plata. Dios y la plata, Dios y el dinero no van juntos. Eso es lo más falso y más manipulador que yo he escuchado.
es que la plata es neutra. Es decir, el dinero ni es bueno ni es malo. El dinero es neutro. Depende de la forma como se administre, si es bueno o malo. Entonces es interesante que estemos hablando este tema como la vida cristiana y el dinero, en un mundo donde la valoración está en la cantidad de dinero que tienes. Entiéndase la interpretación en donde vives, cómo vives, tu automóvil, tus diferentes, digamos así, cosas que mostrar como vanidades, por la cual todos luchamos, ¿no? Porque podemos estar nosotros codiciando un libro como codiciando un yate, ¿sí? O sea, las dos cosas pueden ser extremas, pero es el mismo pecado. Podemos estar codiciando un plato de comida como estar codiciando tal vez algo como un viaje. La diferencia está en la actitud que tenemos de glorificar a Dios. Pero qué lamentable que aquí lo que nos muestra directo el proverbio es la actitud perezosa que probablemente los seres humanos tenemos y que cuando sí producimos nos adueñamos de lo que es de Dios. Sin embargo, hay un texto, y este ya es más claro, en Filipenses capítulo 4 del Nuevo Testamento. Es un texto paulino. Filipenses en el capítulo 4. Y vamos a mirar entonces desde el versículo 9, 10. Filipenses 4, versículo 10. Ahora sí leo. Léelo, por favor, hasta el versículo 13. Filipenses 4, 10 al 13. Felipe, dame un segundito, por favor. Que se me perdió. Filipenses 4, ¿me repite el versículo, pastor, por favor? Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Perfecto. Listo. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Leo. Bueno, el texto es para la cristiandad supremamente conocido. Para el cristianismo bíblico, este texto es súper conocido. El versículo 13 es un versículo que llamábamos hace muchos años un versículo de combate. Lo aplicábamos para lo que fuera, si fuera para un dolor de cabeza. Pudiera ser, pero no es lo más apropiado porque está vinculado estos versículos a una cosa. Es el contentamiento con relación a los recursos que tenemos. En gran manera, dice, me gocé en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, Pablo está reconociendo que él depende, que él depende de dádivas, ofrendas, donaciones, el término que tú le quieras poner, pero él depende, ofrendas, él depende de la iglesia. Y depende de la iglesia, es, aunque es apóstol, él no tiene, digámoslo así, la oportunidad de tener un ingreso fijo, porque él va de ciudad en ciudad y de iglesia en iglesia, predicando la palabra de Dios, fundando iglesias, yendo a las sinagogas a hablar de Cristo
yendo a sus hermanos judíos primeramente, después a los gentiles. Entonces las iglesias lo que hacen es recolectar una ofrenda y en esa ofrenda sostener al apóstol. No, no era completamente dinero, solamente dinero, era alimento, o Lucas que lo acompañaba, por ejemplo, en varios de sus recorridos, era su médico personal. Es decir, nos gozamos en lo que tenemos y nos gozamos en lo que no tenemos, porque la oportunidad que está mencionando el apóstol es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. El versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso, a través de los años, es algo muy importante. Probablemente a veces en la juventud se maneja algo de ansiedad, ¿no? Algo de afán, algo de cumplir metas, de llegar a los objetivos, esto de planeación estratégica que ha hecho carrera en la administración, en economía y en las iglesias también, ¿no? De planear y entonces si tengo tantos miembros, promedio de ingresos tanto, se obtendrá tanto con tanto, tanto. Bueno, no estoy en contra de la planeación, al contrario, soy bastante planificador, pero el plan lo puedo escribir yo, tú lo puedes escribir, pero la resolución es de Dios. ¿A qué me refiero? El Señor nos llama a hacer todo en decencia y en orden. Claro que sí, más sobre todo con esto del dinero o los recursos. Claro que sí, pero aquí viene otra vez este tema, la actitud frente a los recursos. El dinero ni es bueno ni es malo. Depende cómo se administre. Entonces aquí dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pues claro, ¿quién no va a estar contento si tiene mucha abundancia de recursos, de dinero, de tal vez activos, de no pasar a fugias, de tener tal vez una solvencia? Pues ¿quién no va a estar contento? Bueno, el amargado siempre está amargado. Porque el amargado siempre ve las cosas o el vaso desocupado, medio desocupado. Mm. Pero el contentamiento está dirigido a saber vivir sin el recurso. Sin el recurso justo. No estoy hablando de riqueza y pobreza. Me conocen ya muchísimo los que me han escuchado. El concepto de rico y pobre es supremamente relativísimo. Estoy hablando de algo que la Biblia nos comenta de una manera muy importante, la actitud que tenemos frente a lo que tenemos y frente a lo que no tenemos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado para estar saciado o para pasar hambre. ¿Podemos nosotros hablar así? Mm. Aunque somos agentes de productividad, reconozcámoslo. Queremos ser y buscamos ser lo más honestos delante de Dios en los procesos productivos dentro de un mundo que económicamente hablando se ven las injusticias más tremendas, donde se ven las desigualdades, donde se nota obviamente que los canales de distribución de alimentos o de medicamentos pues está obviamente viciada. Claro que sí. ¿Cómo será que hasta se le ha puesto ideología? A esta situación se le pone ideología, se le pone color. Y los ideólogos son felices con que los siguen se peleen entre ellos para saber
cómo llevar el plato de comida a la mesa de una persona, si medio lleno o medio desocupado, pero es el mismo plato de comida. La Biblia ha hablado de esto desde la antigüedad. Hoy que estoy tocando este tema con el apóstol Pablo, que es supremamente explícito, pero desde la antigüedad, desde la ley de protección de los pobres, por ejemplo, que el Señor tiene en la Torá, en el Pentateuco. Entonces, estamos enseñados en todo, porque si seguimos caprichosos, probablemente estamos teniendo ansiedad. Y ahí sí le estamos poniendo matiz al dinero. Entonces, en el resumen que llevamos, Dios es el que te da toda la materia prima para producir. Tú produces, honras a Dios. En ese reconocimiento a Dios, estás devolviendo a Dios lo que tienes que devolverle con alegría, con contentamiento. Y si el Señor te bendice mucho, bendices muchísimo a los demás, porque somos como la hormiga. Nunca ustedes van a ver una hormiga sola. Y si la ven sola, tengan cuidado. Las otras están por ahí. Así somos nosotros. No producimos para nosotros mismos. Y esto es algo maravilloso, porque es el antídoto para el egoísmo. Magnífico. El antídoto para la codicia. El antídoto para el avaro. Para el Señor trabajamos y para los demás. Ah, es que esto es comunismo. No, es la Biblia. Ah, esto es capitalismo. No, la Biblia ni es comunista ni es capitalista. Es la Biblia. Y vivir así da una libertad impresionante. Y aun cuando tengas hambre, ten la seguridad que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y alguien te llevará comida. Y quien habla lo ha experimentado. Y yo sé que quienes me escuchan también. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí descansamos. Pero no hay que dejar de producir. No hay que estar perezoso, no hay que estar adormilado, dice Proverbios. Pero en esa operación, en el ejercicio, podemos nosotros tener inconvenientes porque estamos en un mundo viciado por el pecado que siempre nos va a llevar al punto de esto es tuyo, esto no es de nadie más, esta es su plata, esta es mi plata, y la Biblia poco habla de esas cosas. Realmente, qué lindo ser cristiano. Es de lo mejor, de las mejores influencias que podemos tener en las áreas de la vida, la economía. Y así prosperaron los países de la Reforma. Cuando la Biblia fue abierta y fue interpretada este principio, ustedes conocen ya el siglo XVI y sobre todo el XVII, de cómo el nacionalismo se fortaleció y cómo empezó a ser Europa un continente productivo, porque nació de la actitud del corazón de cada persona que tenía a Cristo, producir para Cristo, producir para los demás. Es importante esto. Que hoy en día sea diferente, claro, es evidente. El egoísmo, estaba escuchando,
una noticia, bueno, no es hoy, esa noticia lleva casi unos 5 días, de la acumulación de riquezas que produce un mundial o la FIFA, el fútbol, todo esto y la lucha de poderes, la lucha de cuánto dinero hay allá, hay acá, de, de, de todo ese debate, ¿sí? Hay mucha acumulación de dinero y hay poca distribución, pero la distribución no es regalar a los demás, es te enseño a pescar. Así antes de que aprendas la técnica de pescar, te tenga que dar el pescado, pero el punto es, vas a llegar a lograrlo, vas a ser un gran pescador. Al principio recibimos el pescado gratis, después ya nos volvemos tan expertos que enseñamos a otros cómo hacerlo. Es una cadena de producción, pero es más que a eso, es la actitud del corazón. Y por último, la carta a Timoteo. Primera de Timoteo 6, versículos 7 y 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7, 7 al 9. Primera de Timoteo 6, 7 Yo al lo 9. tengo, yo lo tengo, Léelo, por pastor. favor. Léelo, Ceci, por favor. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que abundan, Qué hunden bonito. a los hombres en destrucción y perdición. Gracias, Ceci. Creo que el texto no tiene casi explicación, ¿sí? Porque, pues de base nos está diciendo que, que nada hemos traído a este mundo. Así que por lógica, si nada hemos traído, nada vamos a sacar. Llegamos desnudos, nos vamos desnudos. Por eso, de gran bendición y agradecimiento es tener sustento y abrigo. Se puede interpretar lugar donde vives, lo que comes, lo que vistes. No está diciendo que sea, digamos, una casa propia, está diciendo el lugar, está diciendo sustento y abrigo, que se resumen en 3 puntos. Lugar donde vives, debes tener un lugar, una habitación con una adecuación o un más amplio, un apartamento, un apart estudio, más amplio, una casa, más amplio, una finca, más amplio, una hacienda, más amplio, un castillo, pero pues eso es sustento junto con la comida que puede ser una guapanela con calado, puede ser entonces un bocadillo pues, con queso, o puede ser un goulash, un pollo, o puede ser un pescado recién pescado, puede ser lo que sea. Aquí no estoy hablando de si es mucho o es poco, estoy hablando, o la Biblia está hablando de, tiene sustento y el abrigo, que puede ser algo muy sencillo o elaboradísimo. El Señor dice, estemos contentos con esto. Entonces, vuelvo al punto, porque el que vive en un castillo, eso no se lo va a llevar. Y el que vive en una habitación con su camita, como en una celda de monja, tampoco se lo va a llevar. El tema es que puede haber codicia, el que vive en el castillo puede sufrir de codicia, como el que vive de pronto en un cambuche. Aquí el pecado no es medible en la cantidad, el pecado es medible en la actitud. Y a eso apunta otra vez Pablo, como en Filipenses,
estén contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es decir, si el propósito de la vida de una persona es ser rico, pues eso ya es un lazo que lo enredó para la vida. Cae en tentación, en codicia, en necedad, se hace daño, empieza a hacer el comparativo, siempre va a estar comparándose, o por mucho o por menos, siempre. Y por eso digo, qué fascinante ser cristiano bíblico, porque el Señor nos libera de esto, tengamos o no tengamos. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y por eso, y con esto termino, cuando la iglesia llega el momento de la adoración en los diezmos y ofrendas, lo que a veces muy negativamente algunos dicen, cobrar el diezmo, cobrar la ofrenda, que eso son semánticas supremamente ofensivas, pero creo que los cristianos ya tenemos cuero duro en esto. Realmente cuando llega el momento de la adoración, dominicalmente, el momento de la adoración de los diezmos y ofrendas, sea como sea que tú traslades eso en físico, billete o en una transacción, el corazón hincha de alegría y felicidad, porque estás reconociendo que Dios te sustenta. Y esa pequeña muestra, pequeña, que, que tú das, es tan importante para el Señor. Primero lo digo, para el Señor, porque Él mira el corazón tuyo. Se atreve el Señor a decir también por boca de Pablo que si alguien está amargado para dar, no dé. Igual el dinero es del Señor y Él usa los recursos que sea para sostener la iglesia y obviamente los ministerios o el ministerio de la iglesia. Una hormiguita, si se le puede medir, solamente hace para su colonia y así glorifica al Señor en su forma natural como Dios la creó. La forma como Dios nos recrea de nuevo es, nos anula la individualidad y nos pone en la comunidad de la iglesia para honrarlo a Él y para escuchar mensajes como este por medio de una tecnología, por medio de una grabación, por medio de un estudio, por medio de un aparato tecnológico, que se usan recursos como Internet. Qué bonito, porque esto honra al Señor. Esto no es una cuestión de enriquecerse o empobrecerse, es como recibimos el mensaje de Dios hoy en día. Personas que se han preparado en universidades, en seminarios, que no son gratis. Personas que han hecho sus posgrados, que han hecho sus diplomados, que se siguen especializando, que escriben, que piensan, que tienen toda una entrega para que el pueblo de Dios conozca más a su Dios. Eso requiere que el Señor reciba lo que le pertenece y nosotros gozándonos de que Él sigue prosperándonos en la operación productiva que Él nos ha dado.
que si eres médico, sé el mejor médico, que si eres administrador, sé muy bueno, que si eres zapatero, sé un muy buen zapatero. Hay formas de ser cristianamente buen médico, formas de ser buen contador cristianamente, de ser buen zapatero, de ser buen oftalmólogo, de ser buen administrador, economista, ingeniero, pero no bueno, sino cristianamente bueno. Eso es la medida. Y he tratado de resumir muchísimo, porque claro, cada tema tiene su precisión, pero este es el espíritu, la actitud que tenemos frente a lo que el Señor nos da, porque eso pertenece a la vida cristiana normal y natural. No vivimos en el cielo, no vivimos en la nube, aunque tenemos información en la nube virtual, pero no vivimos todavía allá. Todavía comemos, vamos al médico, nos transportamos, nos relacionamos, pagar cuentas, estamos a final de mes, ya llegaron los recibos. Y gloria a Dios porque tenemos con qué hacerlo. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano.